clase de impurezas. Ahora la traducción lenguaje actual. Los mismos versículos de Efesios 4 del 17 al 19 dice: ahora les pido de parte del Señor Jesús, dígale al que tiene a un lado, ya no vivan como los que no conocen a Dios. Le vuelvo a repetir, ya no vivan como los que no conocen a Dios, pues ellos viven de acuerdo con sus tontas ideas. Ahí está la palabra. Son gente ignorante, terca, que no entiende nada, por eso no disfruta de la vida que Dios da. Han perdido la vergüenza, se han entregado totalmente a los vicios y hacen toda clase de indecencias. O sea que cuando está hablando de la vanidad de la mente, está hablando de gente que vive de acuerdo a sus ideas tontas, como quiere vivir. Y Pablo aquí está exhortando a la iglesia a que viva conforme Dios lo pide. Amén. Así que dígale que tiene a un lado, ya no vivas conforme a la vanidad de tu mente. Entrégale tu vida a Cristo. Aquí vemos que el apóstol Pablo le encarga a los efesios, en el nombre y por la autoridad que el Señor Jesús le da. Dígale a su hermano que tiene a un lado, ya no seas como los del mundo. Era lo que Pablo le estaba diciendo a los efesios, ya no sean como los gentiles, ya no seas como los del mundo, ya no te comportes como los del mundo. Dios sigue extendiendo su mano de misericordia, pero no sabemos hasta qué momento esta misericordia se puede acabar. Y mientras ahorita es tiempo, sigamos buscando a Dios. Él quiere sanar tu alma, porque me llama mucho la atención lo que dice el verso 18. Dice, son gente ignorante y terca, que no entienden nada y por eso no pueden disfrutar de la vida que Dios nos da. Vamos a hacer, quiero que se haga un autoanálisis ahorita. ¿Usted está disfrutando verdaderamente la vida que Dios le da? ¿O se la pasa quejándose? Miré hace rato que veníamos para la iglesia, encontramos tráfico como nunca. Pero ¿sabe? Veníamos disfrutando el camino. Y todavía le digo, vamos a agarrar más tráfico de aquel lado, así que prepárense. Yo sé que de repente el sol, el cansancio, muchas cosas nos agobian. No debemos ser como la gente del mundo, que andan en la vanidad de su mente y en los afectos carnales, o sea, dándole gusto a la carne. Dios te ha llamado a ti y a mí a marcar la diferencia en este tiempo. Si tú quieres sanar de tu mente, de tu corazón, de tu alma, es muy importante que aprendas, repita conmigo, a ser humilde. Porque vamos a ver uno de los primeros puntos de dos que solo quiero ver hoy. Cómo hay gente tan altiva, tan soberbia, que no se da cuenta en realidad cómo está ni siquiera por dentro, porque nos falta humildad. Pero ahorita lo vamos a ir viendo, porque hay un caso de Naamán, un hombre, un general del ejército de Siria, que el rey le tenía alta estima, por lo tanto,
él se sentía mucho más que los demás. ¿Y qué cree? Repita conmigo, pero había un pequeño problema. Tenía lepra. Y la lepra es tipo y figura de pecado. Y qué interesante, porque Eliseo, mire, ni siquiera Eliseo bajó a verlo. Le mandó a su asistente, ¿verdad? Y le dijo, dile que vaya y que se meta 7 veces al Jordán. Repita conmigo, 7 veces al Jordán. Pero Naamán se enojó, porque él estaba esperando que lo recibieran con bombo y platino, que le pusieran alfombra roja, ¿verdad? Y que se le postraran. Perdónenme, él iba a buscar al profeta porque él era el que tenía una necesidad. ¿Sabe que eso nos pasa cuando venimos a la iglesia a veces? Pastor, ¿me puede atender? Oiga, estamos para servirle, por supuesto, pero hay formas. ¿Está de acuerdo? Pero bueno, vamos a ir avanzando. La verdad de Cristo es manifestada en su belleza y poder cuando realmente aparece Jesús en tu vida. Yo le he dicho muchas veces, el hombre es corrupto por naturaleza. Esta carne es corrupta. Esta carne se rinde y se quiere rendir a los deseos que hay en ella. Pero tenemos que resistir. Esto es una prueba de resistencia. Yo alguna vez, acuerda que aquí yo le explicaba, creo que ya tiene algunos años, que le hablaba del nacimiento de Jesús. Porque Jesús no nació en diciembre, eso creo que usted ya lo sabe. Y menos el 25. Pero qué interesante es ver que se ha hecho un estudio de qué personajes nacieron el 25 de diciembre. Y es tremendo, ya después les hablaré de eso. Pero el hombre es corrupto por naturaleza. El hombre nuevo significa, repita conmigo, una nueva naturaleza, una nueva criatura. Repita conmigo, dirigido por un principio nuevo. Dios quiere hacer algo nuevo en ti. No importa lo que tú hayas hecho. Dios te dice hoy y te da la oportunidad de que hoy tú te arrepientas. Hoy quiere crear en ti esa nueva criatura, donde las cosas viejas, ¿qué dice? Quedaron atrás. Y hoy son hechas nuevas. Amén. Hay un principio nuevo, una gracia regeneradora que puede capacitar al hombre a una vida nueva de justicia y santidad. Pero primero quiero ver uno de los problemas que hay en la mente: los complejos de superioridad. Cuando alguien se siente superior a los demás, cuando una persona cree que lo sabe todo. Aquí teníamos algunas personas que creían que eran perfectos. Digo, yo nunca entendí por qué seguían aquí. Porque nadie es perfecto más que Dios. Y a veces estamos buscando iglesia perfecta, y te digo una cosa, jamás la vas a encontrar. Y el día que la encuentres, cuando tú y yo lleguemos a ese lugar, ya la echamos a perder. Porque iglesia perfecta solo va a ser en el cielo, cuando estemos delante de Él. Amén. Pero mire, solo algunas cosas que causan el complejo de superioridad. Son personas agresivas. ¿Conoce? ¿Es usted agresivo?
Ahí le hablan, que le dicen rana y brinca, así como Pedro, no tú, el de la Biblia, no, otro Pedro, el discípulo. Porque usted sabe que cuando llegaron a arrestar a Jesús, él sacó una espada, la tomó y ¡faz! Le cortó la oreja. ¿Sí recuerda? Porque así era Pedro. O sea, yo no me imagino la cara que pusieron todos los que vieron cuando Pedro le cortó la oreja a Malco y Jesús la tomó y se la volvió a pegar. No sé si usted reflexionaba en eso, pero fue algo tremendo. Aún así lo arrestaron y se lo llevaron, bueno, porque era el tiempo. Pero es gente agresiva, gente petulante, soberbia. ¿Conoce a gente mandona? Al hermano dedo. Oiga, hermana, aquí, acá, acá, aquí, allá. ¿Y usted a qué horas va a hacer algo? Ahí le hablan algunos. Es que yo estoy en alabanza. Se me van a lastimar mis manos si agarro un trapo húmedo. Bueno, recuerdo de un hermano que, fíjese, un día le pedimos, luego a mi esposa, ve y dile que si por favor, no voy a decir el nombre, pero dígale que si sube a orar. Y dice, no, que no puede orar porque se desgasta su garganta. ¿Sabe cuándo le volvió a pedir que pasara a orar? Jamás. Porque es un privilegio. Cuando usted tiene la oportunidad, cuando está el grupo de oración reunido y que usted tiene la oportunidad de orar, es una gran bendición. Pero hay gente que tiene el complejo de superioridad porque cree que estudió en una buena escuela, porque tal vez tiene recursos financieros, y se sienten así. Pero bueno, y sabe, este tipo de personas es incapaz de trabajar en equipo porque siempre quiere dominar a los demás. Una cosa es que alguien tenga un liderazgo nato, porque eso también existe, el liderazgo nato, y ejemplos hay muchos, y de los dos bandos, tanto para bien como para mal, digo, y el mayor ejemplo de liderazgo lo vemos en Jesús. Pero ahora de lo negativo, ahí está Hitler. Era un líder nato. Un austriaco chaparro le decía a los alemanes, no, ustedes, nosotros somos la raza. Sí, era austriaco, ni siquiera era alemán. Chaparro. ¿Cómo eran los alemanes? ¿O cómo son? Güeros, altos. Pero tenía un liderazgo. A ver, voltea a ver al que tiene discretamente a un lado. ¿Cómo lo ve? ¿Lo ve como que es mandón, mandona? ¿Como que siente que el suelo no lo merece? ¿Como que se siente la última Coca-Cola del desierto? ¿Como que siente que si él no está en la iglesia no funciona? Si él no está en la alabanza o no está en algún... No, es que la iglesia no funciona si no estoy yo. No, perdóneme, todos somos importantes. El único indispensable aquí es Jesús, el Padre y el Espíritu Santo. Los demás, perdóneme. Pero mire, le hablaba del capitán sirio llamado Naamán. Naamán, quien quería que el profeta Eliseo le rindiera sus respetos y su reverencia, o sea, casi que se le postrara. Mire, pero vamos a ver un poquito la historia. Segunda de Reyes, capítulo 5, versículo 1, versión traducción lenguaje actual, por favor.
Eliseo sana a Naamán. Naamán era general del ejército de un país llamado Siria. Era un hombre muy importante y el rey lo quería mucho, porque por medio de él Dios le había dado grandes victorias a Siria. Pero este valiente soldado, repita conmigo, tenía una enfermedad de la piel. ¿Llamada qué? Lepra. Y hemos hablado que la lepra, cuando veamos en la escritura una persona que tiene lepra, está hablando de alguien que tenía pecado. Y si usted recuerda, incluso había un valle llamado el Valle de los Leprosos, que cuando una persona tenía lepra, la tenían que expulsar y estaba condenada a vivir con otros leprosos, alejados de las personas, de su familia, o sea, estaba condenado a morir. Por eso es que, y aparte el Señor había mandado que aquel que tocara a una persona con lepra se iba a ser maldito, aquel que lo tocara. Por eso era muy importante cuando vemos que ahora Jesús, al encuentro le salen 10 leprosos, si usted conoce la historia, él los sana, pero también vemos que al encuentro le sale otro leproso y se le postra y dice: Señor, si tú quieres puedes sanarme. Jesús siempre quiere. Él quiere sanarte, pero mire qué interesante. Ahora vayamos al capítulo, al verso 5. Pero lea todo el capítulo, por favor. Y el rey de Siria le contesta: ve enseguida a Samaria, voy a darte una carta para el rey de Israel. Así que Naamán tomó 30,000 monedas de plata, 6,000 monedas de oro y 10 vestidos y partió de allí, porque Naamán había escuchado que en Israel había un profeta de Dios que le podía ayudar. Se estaban refiriendo a Eliseo. Entonces el rey, como lo apreciaba mucho, lo amaba mucho, y era un gran general o un gran capitán del ejército de Siria, pues el rey quería que él sanara. Por eso es que le manda una carta. Entonces imagínese el rey de Israel yendo a ver a Eliseo: Eliseo, por favor, atiende a este hombre. Pero vamos a leer más adelante. Pero quiero que lea toda la historia de usted, ¿ok? Verso 6. Llevando la carta al rey de Israel, la cual decía: te envío esta carta para que sepas que Naamán, general de mi ejército, va de mi parte y quiero que lo sanes de su lepra. Mire, le está dando una orden. ¿Sabe que a veces llegamos así a Dios? Dame, bendíceme, porque Él sí le da, si a mí no. Bueno, ¿cuántas personas ahorita en esta pandemia no están molestas con Dios? ¿Y sabe por qué? Porque Dios tomó la decisión de llevarse a algunas personas. Y la gente está molesta con Dios. Él es soberano. Él sabe por qué hace las cosas. Y los que ya se nos adelantaron, ya era su tiempo. Yo me acuerdo una vez que mi hermano Julio me decía, empezamos a hacer algunas cosas aquí en la iglesia, y no se me olvida, uno de los primeros trabajos que le entregué fueron estas puertas. Cada vez que yo entro a la iglesia y veo las puertas, veo la cabina, veo la tienda, yo veo a mi hermano Julio trabajando ahí y varios de nosotros trabajando con él, incluyéndome. Entonces es una gran bendición. Claro que se extrañan a ciertas personas, pero esa persona va a morir el momento que usted olvide quién fue esa persona, y que recordemos todo lo bueno que vivimos y pasamos. Pero a veces queremos llegar y mire cómo aquí va de mi parte y quiero que lo sanes de la lepra. O sea, una orden. A veces queremos llegar así con Dios. Complejos de superioridad. ¿Quién te crees para mandarle a Dios así? O como le decía: pastor, tengo una necesidad, ore por mí. Yo te ayudo a orar.
pero también tú tienes que orar. ¿Se está comprendiendo hoy? Falta de humildad. Ahora acompáñeme al verso 9. Y mire cómo fue este hombre. Así que Naamán fue con su carro y sus caballos y se detuvo a la puerta de la casa de Eliseo. O sea, el hombre iba con lo mejor, ¿verdad? Verso 10. Y mire qué hizo el profeta. ¿Qué hizo el profeta? Le envió un mensajero diciendo: ve y métete 7 veces en el río Jordán y te sanarás de la lepra. Pero el profeta ni siquiera lo atendió. No olvidemos que Naamán tenía una necesidad. Pero cuando tenemos complejos de superioridad, creemos que porque yo soy dueño o tengo muchos recursos o tal vez yo vengo de una mega iglesia, aquí uno, pásele por favor. No, hermano. Aquí sea usted dueño de una empresa, dueño de un negocio. Así haya usted estudiado en Harvard, espero que no. Porque si hacemos cuentas, mire, no lo digo nada más porque estamos transmitiendo en vivo, pero le podría dar ahorita varios nombres de exfuncionarios públicos que trabajaron ahí o que estudiaron ahí y no son una reputación muy buena que digamos. Pero ¿qué hizo el profeta? Le envió un mensajero y le dijo lo que tenía que hacer. Pero vamos a ver qué dice el versículo siguiente. Y Naamán, ¿qué? Se enojó y se fue diciendo: yo pensé que el profeta saldría a recibirme y que oraría a su Dios. Creí que pondría su mano sobre mi cuerpo y que así me sanaría de la lepra. ¿Habrá gente así? Es que yo quería que el pastor orara por mí, que me pusiera la mano. ¿Por qué no oró por mí? ¿Por qué oró por todos y no por mí? Verso 12. Se queda muy serio. ¿Será que se siente así, con complejos de superioridad? Los ríos de Habana y Farfar que están en Damasco son mejores que los de Israel. ¿No podría bañarme en ellos y sanarme? Así que, ¿cómo se fue del lugar? Muy enojado. Ya no vuelvo a ir a ese lugar. Ese pastor nos exige mucho. Este pastor ni siquiera ora por nosotros, no nos pone las manos, y eso que somos bien poquitos. Ay, Dios santo. ¿Sabe? Eliseo sabía que Naamán era orgulloso, pero tenía que hacerle saber que el gran Dios de todos los hombres, y tenía que aprender a humillarse. Y escuche, el Jordán significa el que se humilla, el que desciende. Si una persona no aprende a humillarse, no aprende a descender, a reconocer a Dios, seguirá lastimándose en su alma y en su corazón durante mucho tiempo. Porque cree y piensa que todo mundo le tiene que rendir reverencia. Cree que todo el mundo le tiene que dar cuentas. ¿A dónde fue? ¿A dónde fue mi hermana? ¿A dónde fue y por qué se fue así? Mire,
Solo basta con leer los mandamientos, hermano, y nos damos cuenta que cada uno de ellos hay un juicio sobre el espíritu del hombre, porque nos damos cuenta. Vamos, el primer gran mandamiento: no tendrás dioses ajenos delante de mí. ¿Cuántos dioses te has hecho? El dinero, el trabajo, los deportes, los hijos, la esposa, el esposo, y y un gran etcétera, etcétera, etcétera. Naamán tenía una gran necesidad, pero la cura no la iba a encontrar en esos ríos que él pensaba. Es que muchos creemos, no, es que Dios está en todos lados y yo no necesito ir a la iglesia porque Dios también está en mi casa. Sí, es verdad. Dios está contigo en todo lugar, es verdad. Pero es necesario congregarnos. No es lo mismo que tal vez tú estudies en tu casa la palabra, a que juntos estemos aquí alabando a Dios, orando juntos a Dios y escuchando una palabra de parte de Dios. Dice Jeremías que el solo escuchar la palabra de Dios trae sanidad a nuestro cuerpo. El solo escucharla. Yo le platicaba a alguien que hubo un tiempo en que, como tal vez como muchos que vivimos alguna crisis conociendo a Dios, yo por algunos meses dejé de congregarme, porque al final tenía muchas necesidades y yo caí en la trampa del enemigo, creyendo que estar más trabajando por más tiempo, por más horas y dedicarle más tiempo a eso, todo iba a estar bien. Pero mire, yo en ese tiempo, yo en el coche que traía en aquel tiempo, yo traía mis CDs con toda la Biblia en audio. Y si no estaba yo escuchando la Biblia en audio, estaba yo escuchando alabanzas, y si no era, estaba escuchando predicaciones, y de alguna manera mi espíritu estaba conectado al Espíritu de Dios, pero yo me sentía aún que algo me faltaba. Porque también en la iglesia hay gente que llega, que cree que sabe mucho y se siente más que los demás, y cree que porque estudiaron en una escuela de música puede sentirse superior a los demás, cuando en realidad lo que tendríamos que hacer, si Dios me permitió estudiar y prepararme, es para enseñarle a usted. De gracia recibido, ahora de gracia yo tengo que dar. Amén. Y vemos que este Naamán rechaza su curación, a menos que a él se le complazca. Que baje el profeta, que ore por mí y que ponga su mano y yo sanaré. Y menospreciando el Jordán. Pero si no entendemos el trasfondo espiritual, que es lo que le acabo de decir, porque Naamán no se quería humillar, no quería reconocer que necesitaba a Dios, porque a veces nos creemos superior a los demás. Y yo aquí le he dado un ejemplo. Tenemos que aprender a ser como el trigo. El trigo, entre más crece, más fruto tiene, su espiga tiende a doblarse. Eso habla de alguien que se humilla, entre más fruto tiene. Pero hay gente que apenas si le entregan un liderazgo y no, hombre, hermano. No me toca, hermano, porque se me va la unción. Bueno, pastores que se bajan del altar y se le ponen guaruras para que las personas no hablen ni siquiera con él. A veces se nos olvida cómo empezamos. Y vuelvo a decirlo, ¿a qué tiene que oler un pastor? ¿Y habrá pastores que convivan con sus ovejas? Seguro que sí, pero también hay pastores que no conviven con sus ovejas porque se sienten superiores. Qué lamentable. La sabiduría humana piensa que puede proporcionar métodos mejores y más sabios
para la santidad o para la purificación. Es como Jesús, me encanta este ejemplo. ¿Qué hacía Jesús cuando se encuentra una persona con problemas que no veía, un problema de ceguera? Jesús toma tierra, escupe, hace lodo y se lo unta en los ojos. Ahora dice, ve y lávate. Y en ese momento sus ojos fueron abiertos. O sea, Dios tiene tantas formas de hacer un milagro, de traer una sanidad a nuestra vida, tanto espiritual como física, y que muchas de estas van a chocar con nuestra mente. Es como aquel día que el pastor acababa de emplacar su camioneta. Yo creo que tenía como 2 semanas, y el pastor se le cayó la placa de la camioneta. Y me acuerdo que salimos de aquí a la casa y lloviendo todo el camino. Pedro, ¿qué posibilidades hay de encontrar una placa cuando se te cae? ¿Qué posibilidades hay? ¿Una en 1.000.000.000? Y no me había dado cuenta porque me acuerdo que llevé hasta a mi esposa y cuando me estacioné iba a trabajar, la placa. Que no puede ser. Bueno, dije, no voy a trabajar. Y Dios me habla, ve a tal lugar porque ahí está tu placa. Y hasta vi una visión así, como iba yo pasando abajo de un bajo puente, que había un charco de agua y justo ahí la placa se había caído. Pero la verdad le digo una cosa, a veces uno es incrédulo. Y así como que, y me habla otra vez Dios y me dice, ve por tu placa. Y yo todavía le dije, solo porque tú me lo pides, Señor. Mire, ¿para quién tenía la necesidad? ¿Dios o yo? Pues agarro la camioneta, me doy la vuelta y me acuerdo que estaba un chico en el charco del agua porque el agua fácil le llegaba por acá. Le digo, oye hijo, si encuentras una placa, y sí, hay muchas. Le digo, pero mira, me ahorillo y empiezo a caminar, encuentro una placa, la levanto, no era la mía. Voy, la segunda la levanto, esa era mi placa. Un poco maltratada y toda apachurrada, pero era mi placa. Pero ¿sabe? Pero a veces estamos tan orgullosos, tan soberbios, que ni siquiera somos capaces de escuchar cuando Dios te está dando una instrucción. Porque en nuestra sabiduría humana pensamos que podemos encontrar métodos mejores. Ay, no, pues ahorita la vuelvo a emplacar y ya. Sí, nada más que eran 6,000 pesos de la emplacada. Así que dígale al que tiene un lado, por favor. Debemos tener abiertos nuestros oídos para escuchar el buen consejo. Sea traído por el método que sea a tu vida. Y usted ha visto que cuando hemos tenido la oportunidad de traer a los pastores de San Luis Potosí, de la Huasteca Potosina, yo los trato como un ministro de Dios, como cualquier otro pastor de cualquier otro lugar. No porque vengan de la sierra yo los voy a menospreciar y a tratarlos mal, no, porque son siervos de Dios. Amén. Porque escuche, los métodos para la curación de lepra, o sea del pecado, son tan sencillos. Dígale al que tiene un lado, para que no te excuses, para que no digas, no, es que es muy difícil, no. O sea, Dios quiere traer una sanidad hoy a tu cuerpo, a tu vida, a tu alma. Y es tan sencillo. Solo humíllate y créele a Dios. Solo humíllate. Pero si crees que aguantas más, adelante, dale otro ratito.
Pero va a llegar un momento en que te aseguro que ya no vas a aguantar. Y te lo digo por experiencia. Yo era tan soberbio, tan altivo, que trataba mal a las personas en donde yo trabajaba. Incluso cuando una persona no me funcionaba, en lugar de que yo le enseñara, en lugar de que yo le ayudara para que aprendiera a hacer las cosas, terminaba diciendo: vámonos, no me sirves. Oiga, no me sirves. Y pedía otro. Así de soberbio era su pastor. Ok, ¿sabe qué hizo Dios? Ok. En poco tiempo, Dios me quitó todos los privilegios que yo tenía. En pocas palabras, como Job, lo perdí todo. Y solo así me humillé y reconocí quién era mi Dios. Y cada vez que uno va creciendo más en Dios, yo recuerdo ese inicio. Y la verdad, yo no quiero que me vuelva a pasar. Pero si usted cree que todavía aguanta un poquito más, dele. Dele. Pero si no, yo le invito a que se humille y le crea a Dios. Porque los métodos que Dios tiene para curar la lepra, que es el pecado, son muy sencillos. Solo cree, arrepiéntete y serás perdonado. Te va a levantar y serás limpio. Pero como queremos seguir haciendo las cosas a nuestra forma, porque así empezamos en Efesios, ¿no? Queremos seguir haciendo las cosas a nuestra forma, a nuestra manera, creyendo que esa es la única forma en la que funciona, porque a mí me funciona y así tiene que funcionar a todos. No. No, hermano, perdóneme. Ya deje de vivir sueños guajiros. Por favor, ya asiente los pies en la tierra. Cristo está por venir. No, nada más le voy a dejar esta noticia ahí para que usted la investigue. El Parlamento de Israel ya están viendo cómo van a empezar a ingresar una vez que el tercer templo esté reconstruido. Y no sé si usted sepa qué significa cuando el tercer templo ya esté reconstruido. Eso significa que en cualquier momento el anticristo se aparece y dice: yo soy el Mesías, y se sentará en el lugar haciéndose pasar por Dios. Y el Parlamento de Israel en estos días están viendo ya la forma de cómo las personas van a ingresar ahí, menos los musulmanes. Pero quiere seguir jugando todavía. Arrepiéntase y será perdonado. El creyente pide la salvación sin descuidar, alterar ni agregar a las instrucciones del Salvador. O sea, en otras palabras, la gente quiere gozar de las bendiciones que Dios da, pero no son capaces de pagar un precio. No son capaces de mover un dedo para la obra de Dios. Yo lo invito para que se esfuerce. O alguien puede decir: es que yo estudié en tal escuela. No importa la escuela que te hayas estudiado. ¿Usted cuando entra en mi oficina ve títulos colgados o diplomas colgados? Y no es presunción, pero tengo muchísimos y los tengo guardados. Porque yo no necesito estarme promocionando lo que yo estudié. Yo sé quién soy en Dios. Yo agradezco la oportunidad que tuve de estudiar, de tomar cursos, de tomar diplomados, lo que haya sido. Yo agradezco a Dios esa oportunidad. Pero a mí un título no me hace más ni menos que usted.
Romanos capítulo 12, verso 3. Romanos capítulo 12, versículo 3. En las Américas y después palabra de Dios para todos. Dice la palabra: porque en virtud de la gracia que me ha sido dada, digo a cada uno de vosotros, que no piense, dígale que tiene un lado, no piense más alto de sí que lo que debe pensar, sino que piense con buen juicio según la medida de fe que Dios ha distribuido a cada uno. Sigue la otra versión, por favor. Palabra de Dios para todos. Dice: por el privilegio especial que Dios me ha dado, les pido que ninguno se crea mejor que los demás. Más bien, usen su buen juicio para formarse una opinión de sí mismos conforme a la porción de fe que Dios le ha dado a cada uno. O sea, no te creas más que los demás. Y mire quién estaba hablando aquí: el apóstol Pablo, que él mismo en su momento, antes de tener ese encuentro glorioso con Jesús, enseñaba sus credenciales y decía: yo soy fariseo de fariseos, instruido por Gamaliel, o sea, enseñando quién era él. Y este mismo hombre, ahora ya transformado, dice que nadie se crea más que los demás. Y algunos pastores: es que yo tengo 12, 15 años en ministerio, y que ya por eso eres mejor. Eso no te hace mejor ni peor. El que tengas una iglesia pequeña, mediana, grande, no te hace más ni menos. Siempre y cuando tú estés cumpliendo el propósito que Dios tiene contigo en el lugar que Dios te tiene. Dígale a su hermano: Pablo nos invita a vivir con humildad y con fe, a no creerte más que los demás. Si Dios el día de mañana te levanta y te usa con dones que ya están en ti, solo necesitan activarse, pero se van a activar en el momento en que tú tomes la decisión de decirle: yo quiero servirte, Señor. Porque usted cree que se le van a activar así nada más porque sí. Se van a activar en el momento que tú decidas caminar y seguir. Ahí se empiezan a activar y Dios te empieza a llevar. Amén. Y mire, Primera de Corintios 8:2. Porque así hay muchos en la iglesia. Y la iglesia de Corinto tenía mucho este problema. Porque ahí había mucha gente que tenía mucho dinero. Primera de Corintios, capítulo 8, verso 2. Dice: el que cree que sabe algo, todavía no lo sabe como debería. No, es que aquí pusieron el 3, nada más que era el 2. No se preocupe. Pero quiero que me pongas la de las Américas, hija, por favor. Si alguno cree que sabe algo, no ha aprendido todavía lo que debe saber. Mire, cuando Dios me dio la oportunidad de estudiar a la universidad y empezar a estudiar teología, cada vez que yo iba estudiando y aprendiendo, cada día yo me sentía más ignorante. Y lo mismo pasa todos los días cuando uno se da el tiempo de escudriñar un poquito, uno se sorprende de los regalos maravillosos que Dios tiene aquí preparados para nosotros. Pero hay gente que dice: no, mire, me acuerdo mucho de una hermanita, siempre que tenía un problema se acercaba: pastor,
A ver, hija, ¿qué pasó? Es que fíjese que así, así. Ok, mira, hija, yo te recomiendo. Sí, pastor, ya lo sé. Y sí, pastor, ya lo sé. O sea, siempre era, ya lo sé, ya lo sé, ya lo sé. Entonces ya de plano de tantas veces un día así le dije, ok, oye, hija, solo una pregunta. Si ya lo sabes, ¿por qué no lo haces? O sea, si crees que lo sabes todo, entonces el problema está en que no lo practicas. Si alguno cree que sabe algo, no ha aprendido todavía lo que debe saber. Porque a veces creemos que por lo que sabemos es como si uno dijera, es que yo estudié esto, yo estudié aquello, yo lo sé todo. No me diga, el único que lo sabe todo es Dios. Y después viene el otro punto, los complejos de inferioridad. ¿Sabe por qué muchos de repente no le sirven a Dios? Es que como Dios me va a usar a mí, pastor, si no sé hablar. Cálmate, Moisés. No esto dijo Moisés. Pues ponle a mi hermano porque yo tartamudeo. Ok, te pongo a tu hermano. ¿Algo más, Moisésito? Es que a veces nos sentimos con complejo de inferioridad. Es que como Dios me va a usar a mí. Yo que vengo aquí de la ermita Zaragoza. ¿Cómo? ¿Saldrá algo bueno de ahí? Sí. Porque lo mismo se preguntaban, ¿saldrá algo bueno de Belén? Porque a Belén la ven así, pequeñita, pero de ahí salió el Salvador. De ahí salió el Mesías. Dios nos ha rescatado de lo más vil y menospreciado de esta vida para avergonzar a los sabios de este tiempo. Así que por favor, ya no se sienta menos. Imagínense cuando Dios me dijo, vas a Nesa. Señor, mejor a Polanco. Se va a llegar puro de... No, yo creo que ahí hay que tener hasta terminales, ¿verdad? ¿Sabe, hermano? Es que a veces menospreciamos. A veces tú mismo te menosprecias. Es que yo no sé hablar. ¿Sabe? Eso también decía Jeremías. Porque y yo le puedo dar, y puedo seguir dando ejemplos. Cuando Dios llama a Jeremías cuando era un muchacho, Señor, pero es que soy un joven, soy un muchachito, no sé qué voy a hablar, no sé qué voy a decir. Usted no se preocupe. Yo llenaré su boca. Y yo le diré lo que, y usted dirá lo que yo quiero que diga. Se acabó. Y mire, Jeremías, bien contento porque así iba a casar con una mujercita llamada Judith. Ya estaban haciendo los preparativos y todo. Y en ese momento Dios le llama y dice, Jeremías, no te cases porque hoy se cumple la palabra que te dije. Así que, Señor, ¿cómo no le dijeron a alguien antes eso? Bueno, sí se le dijo, pero no escuchó. Pero sí estamos entendiendo que así como hay complejos de superioridad, también hay complejos de inferioridad. Que te sientes menos. Es que yo vengo de la Sierra de Puebla, pastor. Yo hablo puro totonaco. Más naco que toto, pero bueno. Con mucho respeto lo digo, ¿eh?
No sea que se vayan a ofender. Pero sabes que a veces nos sentimos así. Es que ¿cómo yo? A mí que me maltrataron, que me humillaron, que me menospreciaron, que mucha gente no creía en mí. Pero sabes, hay alguien que cree en ti. Hay alguien que te ama con amor eterno y cree en ti y confía en ti. ¿Usted se imagina cómo se sentía Gedeón cuando estaban siendo oprimidos? Porque sin duda el sentimiento de incapacidad frustra. Y a veces nos sentimos incompetentes a los desafíos. Y a veces quieres seguir agarrando muletas. Hermano, acompáñame. Hermana, me voy a ir en diciembre a San Luis. Aquí, bueno, pastor, voy a estar hablando por usted. Sí, hermana, pero ¿qué cree? ¿Verdad que nunca lo he hecho, hija? Y sin embargo, ¿qué hace Dios, verdad? Bueno, ¿qué hizo Dios antes de irme a San Luis? Felipe, pastor, me urge darle esto. Así es Dios. Él sabe, Él conoce. Y yo cada vez que voy de verdad me gozo, ya ni me preocupo. Digo, si tú me mandas, Señor, mira, yo ni me preocupo. Pero sabe, a veces nos sentimos incompetentes a los desafíos. ¿Cómo le voy a hacer? Prefiero que otra persona tome liderazgo. Yo lo voy a tomar, pero no sé. Le digo una cosa. Tenemos al mejor maestro. Al maestro de maestros. Al Santo Espíritu de Dios que te guía, que te enseña. Es más, que hasta abre tu boca. Porque a veces que se acabe el tata. Pero es que no conozco mucho de la Biblia. No se preocupe, empiece a estudiar. Usted empieza a estudiar. Usted puede decir, pastor, pero yo tengo mente de teflón, nada se me pega. No se preocupe, usted sigue estudiando y le aseguro que cuando usted le esté hablando a alguien, en ese momento el Espíritu Santo le empezará a dar palabras que usted se va a quedar sorprendido. Por eso yo me gozo cuando voy a San Luis, porque veo a los pastores, aun con la poca doctrina que muchos de ellos puedan tener, pero tienen lo más importante, un corazón dispuesto a agradar a Dios. Y Dios en su misericordia los usa. Lo único que nosotros vamos a hacer, con mucha humildad lo digo, es a poner nuestro granito. Pastores, ahí les dejo los manuales, estúdienlos. Cuando venga, aclaramos dudas, pero estúdienlos. Y prepárense ustedes para que puedan preparar a la gente y podamos cambiar esa mentalidad. ¿Sabe? Hoy me gozo porque antes, cuando yo iba por allá, el pastor Jesús siempre estaba así como que esperando a ver a qué horas el pastor de México llegaba y le decía, tenga, pastor, le traje esto. Y Dios me dijo, no es así. Tienen que aprender a depender de mí, no de los pastores que llegan. Y hoy me gozo. ¿Sí se acuerda cómo estaba la iglesia del pastor Jesús antes y cómo está hoy? ¿Encontró una gran diferencia? Porque es Dios, porque ellos han creído en Él y Dios los está respaldando. Amén. Le va a dar palmas, déselas fuerte.
Porque a veces decimos, no, es que yo no puedo, no sé cómo, no siento. Eso lo experimentó Gedeón. Jueces capítulo 6, versículos del 12 al 15. Y con eso voy terminando porque creo que ya, híjole, me regalan 5 minutos porque tuvimos un pequeño inconveniente con la alabanza y ahí nos atoramos un poquito. ¿Quién sabe qué pasó? Ayúdenos a orar porque hay mucha lucha. Pero bueno, la palabra de Dios dice, Jueces 6 dice, y el ángel del Señor se le apareció y le dijo, el Señor está contigo, valiente guerrero. Dígale a su hermano, te están hablando. Entonces Gedeón le respondió, Señor mío, si el Señor está con nosotros, ¿por qué nos ha ocurrido todo esto? ¿Y dónde están todas las maravillas que nuestros padres nos han contado diciendo, no nos hizo el Señor subir de Egipto? Pero ahora el Señor nos ha abandonado y nos ha entregado en mano de los madianitas. 14. Y el Señor lo miró y dijo, ve con esta tu fuerza y libra a Israel de la mano de los madianitas. ¿No te he enviado yo? Verso 15. Poniendo pretextos, ¿verdad? Y él respondió, Señor, ¿cómo libraré a Israel? He aquí que mi familia, ¿qué? Es la más pobre de Manasés y yo el menor de la casa de mi padre, menospreciándose. A veces así nos sentimos. ¿Crees que no vas a poder? Pero tienes que saber algo hoy y nunca lo olvides. Dios está contigo. Aún en medio de lo que estamos viviendo hoy en el mundo, Dios está contigo. Amén. Pero ¿cuáles son algunas manifestaciones que presentan las personas que se sienten así, menospreciadas? Son introvertidos, son temerosos, siempre caminan en derrota y aunque no lo crean, hay soberbia, hay crítica y también tienen un deseo de sobresalir, pero ¿sabe? En lo malo. Al no poder destacarse en lo bueno, quieren destacarse en lo malo. Que vean que yo soy bueno. Y a mí pónganme a uno, y ahorita, del tamaño que sea, ahorita yo le doy. ¿Por qué no te esfuerzas en sobresalir en lo bueno? Tienes la capacidad porque Dios está contigo. Dios está contigo. ¿Sabe qué es lo más complicado para un pastor, para un ministro? Poderle cambiar ese chip a la persona, de decirle, ahora en Cristo todo lo puedes. Ahora en Cristo eres más que vencedor. Ahora en Cristo ya no vas a tener ninguna derrota. Pero si estás en Cristo, porque si sigues luchando en tus fuerzas, prepárate, porque seguirás derrotándote. Seguirás cayendo y cayendo y cayendo. Hoy tienes que saber esto. Primero, que eres hijo de Dios. Juan capítulo 1, verso 12 y 13, no olvide, dice que a lo suyo vino, los suyos no le recibieron, mas aquellos que le recibieron les dio la autoridad, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Amén. 12, 13, hija. Pero todos los que recibieron les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios, es decir, a los que creen en su nombre, que no nacieron de sangre, ni de voluntad de carne, ni de la voluntad del hombre, sino de Dios. Y también eres coheredero junto con Jesús del reino. ¿Qué es un coheredero? O sea, alguien que va a heredar junto a Jesús. Amén. Y somos coherederos. No hay forma de que tú te sientas menos sabiendo esto. Efesios capítulo 3, verso 6.
a saber que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo, participando igualmente de la promesa en Cristo Jesús mediante el Evangelio. Somos coherederos de las promesas del reino, amén. ¿Y qué cree? Eres embajador de Cristo. Así como hay embajadores de una nación en otras, ¿cómo es un embajador? Mire, cuando hay embajadores aquí de otros países, viajan en buenos coches, tienen casa, pero aparte es un representante de esa nación aquí en México. Usted y yo somos representantes de Jesús aquí. No es aquel personaje de Italia, porque resulta que el Vaticano como que es otro país dentro de otro país, porque tiene una moneda, tiene... No, los verdaderos embajadores de Jesús somos nosotros. Aunque se molesten algunos, ¿verdad? Ahora, esto se pudo haber desarrollado en usted, tal vez porque sufrió humillación, y tal vez porque a veces los padres declaramos a nuestros hijos palabras como: no sirves para nada, jamás saldrás adelante, no sirves más que para aplanar calles. Y pregúntese, ¿dónde está su hijo hoy? Tal vez porque usted todo eso se lo declaró. Y de ahí viene el sentimiento de inferioridad. Así que perdonemos hoy, porque si no seguiremos siendo esclavos de lo que te ofendió y de lo que te humilló. Liberémonos hoy a través del perdón. Pidámosle perdón al Señor por darle lugar al enemigo y creamos en el perdón divino. Perdónese a usted mismo y ahora tome la autoridad que Cristo le ha dado. Es importante tener una buena autoestima, pero jamás sin sentirte más ni menos. Que no vuelvas a permitir que nadie te humille. Que nadie, y perdóneme, sea quien sea. Yo me acuerdo cuando un ministro a mi esposa le dijo: tú, si eres de doble ánimo, y me sorprendió lo que mi esposa le dijo: yo cancelo sus palabras y no las recibo. Sea quien sea, yo no puedo permitir que me estén humillando. Cuando a mí me llegaron a decir, y no digo nombres, pero seguro me va a escuchar alguien que conoce a esa persona y seguramente le va a ir a decir. Pero me acuerdo cuando mi hija era bebé, como cualquier bebé, cuando pues, su mamá y yo usábamos lentes, pues imagínense, pues ve su carita reflejada ahí. ¿Qué quiere hacer un bebé? Pues agarrarlo, tocar o estar ahí, ¿cierto o no? Bueno, esa persona llegó a decir esto: esa hija que usted tiene los va a avergonzar. Y yo se lo dije, y yo cancelo sus palabras, no las recibo ni para mí ni para mi hija. Y un día en una reunión de pastores eso lo quisieron sacar a la luz, y le dije: creo que usted no vio el video que le envié, no se preocupe. Y me queda claro que no los vio, pero yo ahorita se lo voy a decir enfrente de todos. Mi hija, de la que usted ahorita se está atreviendo a hablar, con 4 años dirigiendo a más de 100 niños en la Sierra Potosina. No podemos permitir que nadie te quiera humillar. Y yo con el único que me humillo y hasta el piso es con papá. Ay, sí. Lo que tú me digas, solo delante de ti yo me humillo, Señor. Solo delante de ti. Porque muchos se tienen el muy poco, pero algunos se sobreestiman. Y ambos extremos son peligrosos. Y eso te va a traer
a lastimar tu alma una y otra vez. Y Dios hoy te quiere sanar. Hoy tienes que hacer una evaluación honesta y fiel. Hoy tienes que vivir una nueva vida con tu nueva identidad ahora en Cristo. ¿Te equivocaste? Sí, no te preocupes. Dios cubre multitud de faltas. Él solo quiere que hoy tú le digas, aquí estoy. Amén. ¿Por qué no se pone sobre sus pies? Y dígale al que tiene un